Buenos días, hoy vamos a trabajar la participación en Colombia. Digamos que es como un recorderis dentro de todos los procesos. Ustedes el año anterior vieron todo lo relacionado con la participación en Colombia, iniciando con el manejo de la constitución política. Vamos a trabajar esa participación en Colombia cuando hablamos de Colombia en el ámbito político. Las personas tienen derecho a tener parte en la conformación, ejercicio y control del poder político. Entonces, hablando desde la constitución política, en el artículo 40 se habla de las formas como pueden los colombianos participar dentro de esa vida política del país. Este artículo 40 dice: todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para ser efectivo este derecho, puede elegir y ser elegido. Todas las personas se pueden lanzar. Nosotros podemos elegir nuestros representantes, pero igual podemos ser elegidos como representantes. Tomar parte en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. Construir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna. Formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas. Difundir sus ideas y programas. Se pueden revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establece la constitución política. Cuando nosotros elegimos nuestro representante y él no cumple, existe una medida que es la revocatoria del mandato, y entonces allí se podrían hacer unas nuevas elecciones para poder que la persona que nos representa cumpla con lo que prometió dentro de sus propuestas o sus planes de gobierno. Se puede acceder a desempeño de funciones y cargos públicos. Y pues ya todo está reglamentado en la Constitución Política Colombiana. Entonces la participación en Colombia se garantiza a través de unos mecanismos. Estos mecanismos son el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato y el control constitucional. Entonces, cuando vamos a hablar de esa participación en Colombia, vamos a decir que allí es en donde prima como la conciencia dentro de la sociedad. Cuando voy a elegir una persona, cuando voy a elegir mi representante, debo estudiar las propuestas que hace para poder votar, no por la persona, sino por las propuestas que se están presentando. Digamos que esos son los errores que se cometen en cuanto a las votaciones y a las elecciones que no se hacen a conciencia, y resultamos votando por las personas conocidas, más no por las propuestas y lo que nos ofrecen dentro de esos proyectos. Entonces, el voto, mediante este podemos elegir y ser elegidos. Digamos que ese voto, ese poder de decisión es de lo más importante que hay en cuanto a la participación en Colombia. Tenemos el plebiscito y el referendo, ambos son consultas. El plebiscito es una consulta a los ciudadanos sobre decisiones de importancia nacional o sobre la aceptación de una política del gobernante. Cuando hablamos del plebiscito, el plebiscito es convocado directamente por el presidente de la República. No necesita aval de firmas ni registro, ni el registro de estas. Se convoca directamente por la presidencia de la República para hacer una consulta directa frente a algún proceso. El referendo es también una consulta y permite manifestar acuerdo o desacuerdo ante una ley, reformar la Constitución, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente o aprobar una reforma constitucional. La diferencia entre el plebiscito y el referendo es que el plebiscito es convocado directamente por el presidente de la República y el referendo por el pueblo. El referendo debe estar avalado, sustentado por firmas. Esas firmas se envían a la registraduría y la registraduría determina
si las firmas son válidas o no para poder hacer esta consulta y estas reformas dentro de la sociedad. El referendo permite la reforma constitucional. La consulta popular es una convocatoria que hacen los gobernadores o alcaldes. Ojo que aquí van las diferencias entre estos mecanismos de participación: el plebiscito convocado por la presidencia de la República, el referendo por el pueblo avalado por firmas. La consulta popular es una convocatoria que hacen gobernadores y alcaldes para que los habitantes de un departamento o municipio puedan decidir sobre asuntos de interés exclusivo de esas entidades territoriales. El cabildo abierto es una reunión pública de consejos o miembros de una junta administradora local. Entonces se habla de abrir las puertas dentro de esta reunión para que el pueblo participe y pueda opinar con relación a ciertas determinaciones que se están tomando allí. La iniciativa legislativa es directa de los ciudadanos y se establece para presentar proyectos de ley o de reforma constitucional. Esa iniciativa legislativa la envían las personas para que sean analizadas por el Congreso. Vamos a hablar aquí de las ramas del poder que deben estar súper claras. Hablamos de la rama legislativa, la ejecutiva, la judicial. Recordemos que la rama legislativa es la que se encarga de hacer las leyes, la ejecutiva de administrar el país y la judicial de administrar justicia. Entonces, cuando hablamos de esa iniciativa legislativa, se dice que cualquier ciudadano puede presentar un proyecto de ley o de reforma constitucional y esta es analizada por el Congreso de la República para ver si la avalan o no. Recordemos que el Congreso son nuestros representantes elegidos por el pueblo. Ellos son los que nos representan y toman las decisiones por nosotros dentro de este estamento. La revocatoria del mandato permite a los ciudadanos dar por terminado el periodo político de un gobernante por falta a sus obligaciones o por incumplimiento del programa presentado al momento de inscribirse como candidato. Allí radica la importancia de analizar las propuestas de los candidatos antes de votar y no votar por la persona, sino por la propuesta. Allí nos evitamos los dolores de cabeza de, ay, mira, es que este no hizo, este no trabajó. Por eso es de suma importancia el análisis de esas propuestas o esos planes de gobierno antes de votar. Y vamos con el control constitucional. Ese mecanismo de participación es ejercido también por cualquier ciudadano para demandar la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley o decreto expedido por otra facultad extraordinaria, de un decreto, un acuerdo o una resolución administrativa. Es decir, cuando sale alguna ley, algún decreto, las personas conocen la constitución política y se ve que está atentando contra algún derecho en esa constitución, se acude a ese control constitucional para demandar esa inconstitucionalidad de esa norma, de esa ley o de ese decreto que ya fue expedido. ¿Por qué? Porque recordemos que por encima de la constitución política no hay nada. La constitución política es ley de leyes. No se puede legislar atentando contra alguno de los derechos o lo que está establecido dentro de la constitución. Esos son los mecanismos de participación en Colombia. Eso digamos que es la forma que tenemos los colombianos de participar dentro de esa vida política y ejercer control dentro del país. Ya está en cada uno que los conozca, que se apropie de ellos para poder utilizarlos de la mejor manera posible. Vamos a resolver la actividad número 11, toda relacionada con esos mecanismos de participación en Colombia bastante importantes dentro de la sociedad.
Se van a explicar por medio de dibujos los mecanismos de participación del pueblo en el ámbito político, dar un ejemplo de cada mecanismo de participación. Hay una imagen para analizar sobre la importancia del voto. Yo me atrevería a decir que el voto es el que engloba todos esos mecanismos de participación en la medida que es la que me permite a mí elegir, tomar una decisión, decir si estoy de acuerdo o no y elegir los representantes que están allí, los que toman las decisiones por mí dentro de ese estamento. Con relación a la imagen que van a analizar sobre la importancia del voto, elaboren un escrito de una página en el que explique la importancia del voto para el buen funcionamiento de la sociedad, porque la participación se convierte en la posibilidad de cambiar el país. Estos son, digamos, preguntas de análisis para que ustedes las tengan en cuenta frente a los procesos. Nosotros tenemos todas las posibilidades de participar, de tener un buen país y de cambiar lo que no está funcionando, y ya está en nosotros el conocerlo o no. Hay dos formas de hacer política: dejando hacer o haciendo. Dejando hacer, dejamos que otros hagan el país que quieren; haciendo, construimos el país que queremos. Hay que explicar el sentido de de las frases que se plantean en unas imágenes. Los pueblos tienen el gobierno que se merecen. Los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan. Si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados. Teniendo en cuenta esas frases, van a elaborar un escrito de un párrafo máximo en el que determinen la importancia de la participación. Ese es el trabajo de esta semana. Si tienen alguna inquietud, se comunican conmigo.